Muy bien, primero agradecerle al Señor que nos permite reunirnos. Realmente es un motivo de alegría poder encontrarme con ustedes, hermanos. Vengo como un hermano más a compartir, bueno, un poco la experiencia, no tanto en lo académico, sino también la experiencia que uno ha tenido como sacerdote. Y de eso un poco se trata. Agradecer a Monseñor Trino la invitación, que a través de mi obispo, Monseñor Lisandro, quien les envía también un saludo, y su auxiliar Juan Alberto, pues manifestarles que este trabajo de cooperación entre las provincias, pues también es una oportunidad para enriquecernos. Cada uno pues tiene una experiencia que aportar y un poco he diseñado este curso, un poco para que podamos desde la experiencia que hemos tenido, ir pues aportando. Por eso, antes de iniciar voy a explicar un poco cómo va a ser el método ¿no? de trabajo, de compartir la experiencia, para que pues tengamos, las diapositivas nos van a ir ayudando un poco como el hilo conductor de los títulos y los temas para ir llevando la secuencia, pero luego vamos a tener algunos momentos de encuentro con reflexiones. Yo por eso, cuando recibí la invitación, les dije un poco que me enviaran cómo trabajaban aquí a nivel pastoral, cuál era más o menos el proyecto, hacia dónde iba encaminado, para yo poder también encarnarme un poco en la realidad de la diócesis de Trujillo, porque cada iglesia particular tiene una forma de trabajo, porque culturalmente, ¿no? Pues hay realidades que la fe tiene que responder. Y por eso ha sido muy interesante, para mí ha sido muy nutriente también el ir conociendo un poco, a lo mejor en alguna cosa, a lo mejor no acierte del todo, ¿no? Ustedes me lo pueden decir, ¿no? Cuando esté un poco lo que escribí. Pero la idea es también ir aprendiendo, ¿no? Aprender de ustedes creo que también es una riqueza para mí. Yo siempre digo que uno tiene que aprender todos los días, ¿no? Siempre con apertura para aprender. Por eso, este título de la parroquia territorial a la parroquia digital busca como objetivo reflexionar sobre el proceso de evangelización del territorio parroquial, en el cual ustedes ya vienen desarrollando, ¿no? Al encuentro digital en la diócesis de Trujillo, para extender la presencia evangelizadora en un marco sinodal de los 6 centros pastorales de esta iglesia local. Por eso el vicario de pastoral hace un momento les hacía mención a los 6 centros. Vamos a tener pues esos 6 centros. Cuando yo hable de los centros, pues un poco en vista digamos, a lo que ustedes vienen direccionando o están direccionando. Vamos a tener dentro de poco de estos 3 días, hoy quiero que un poco lo que les voy a proponer sea un momento para crear un diagnóstico. Por eso vamos a tener un primer momento conmigo, pero luego ustedes van a trabajar en grupos por zonas pastorales. Y en esas zonas pastorales ustedes van a identificar un diagnóstico en base a lo que yo les propongo hoy. ¿Bien? Es decir, lo que yo les voy a proponer ahora, luego ustedes lo van a discutir y lo van a reflexionar para crear un diagnóstico en esta diócesis de Trujillo. Entonces, hoy es crear un diagnóstico, ver qué tenemos, qué nos falta por tener, o qué oportunidades tenemos también, o qué amenazas tenemos dentro de este paso de lo parroquial, territorial, a lo digital, ¿no? Alguno puede pensar, pero bueno, ¿será que nos vamos todo a lo digital o nos vamos todo a lo territorial? Tal vez la respuesta no la voy a dar en el primer día, porque el proceso del curso es precisamente increciendo, ¿no? Vamos desarrollando para llegar el último día a concluir. Pero la idea de hoy es crear un diagnóstico. Ese diagnóstico lo vamos a ir haciendo en base a los insumos que yo les voy a ir proponiendo. Tal vez no son todos, pero son algunos que creo que nos pueden convenir para crear el diagnóstico. Mañana vamos a tener un día un poco más fuerte, ¿verdad? Porque es todo el día, y vamos allí a hacer una valoración teológica, desde lo litúrgico, desde lo pastoral, ¿sí? Y también desde lo doctrinal. Entonces, ¿cómo evaluar todo este mundo digital desde estas esferas, ¿no? Nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo litúrgico, ¿será que sacramentalmente qué se puede hacer de manera digital, ¿no? La liturgia, ¿cómo la podemos trabajar allí? Entonces, vamos a tener un poco lo que la iglesia nos está proponiendo, porque también es un tema nuevo para la iglesia, ¿no? Aunque ya desde el 2002, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones ya venía hablando algo de esto, con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pero vemos que en los últimos 3 años es donde ha venido como en popa esto un poco más con la inteligencia artificial. Entonces, y el tercer día, entonces, los centros pastorales, pues yo finalizaré
con una síntesis y trataremos de dar unas propuestas, unos desafíos, de manera que ustedes salgan de acá con algunos desafíos en sus parroquias, en sus zonas pastorales, con algunas líneas de acción, con algunas ideas que a lo mejor se animen, ¿no? a, a trabajar. Creo que un poco lo que yo deseo con esto es, primero, ser instrumento en las manos de Dios para ustedes, ¿no? Y siendo instrumento de Dios en la mano, para ustedes, pues la idea es que como iglesia nos alimentemos, ¿no? La experiencia en la iglesia de San Cristóbal es una experiencia distinta a la de Mérida, a la de Trujillo, pero todos buscamos el mismo fin, que es presentar a Jesucristo. Entonces, pues nos vamos a ir en esa línea, ¿bien? Bueno, organizamos todos los horarios, ¿no? Están los horarios. Yo he dividido cada conferencia por momentos, por eso cuando aparezcan, algunos tienen 3, 4 momentos, 5 momentos. El material de trabajo está ya impreso, se le va a entregar en el momento de ir a trabajar, de manera que pues podamos agilizar los encuentros, ¿bien? Eh, Quisiera empezar con un texto, ¿sí? Vamos a leer, no sé si tienen la Biblia o lo pueden buscar en su teléfono, Hechos 17, ¿bien? Entonces, aquí tenemos el discurso de Pablo en Atenas, ¿sí? Sabemos lo que significa Atenas en el contexto de la evangelización de San Pablo. Es un lugar, un territorio no conocido, como para nosotros lo digital poco conocido, es un territorio que tiene un coeficiente intelectual alto, ¿sí? Porque era el saber allí. Y sin embargo, Pablo se arriesga a llevar un mensaje distinto en medio de ese escenario. Entonces, leo, ¿no? Pablo se levantó en medio de ellos en el areópago y dijo: atenienses, por todo lo que veo, permiso, por todo lo que veo, son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él. Pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos y en todas partes que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Palabra de Dios. Hay unas palabras en negrillas. Yo quisiera que, digamos, de manera libre, alguno pudiese decir algo, lo que dice este texto con respecto al tema que estamos tratando, cómo este texto puede iluminarnos, ¿no? Es el único texto bíblico que voy a utilizar, pero creo que es la base para iniciar este camino. Entonces quisiera escucharlos. Hay unas palabras en negrilla que creo que son como las claves, un poco lo que se busca con este curso de actualización, de crear un camino de discernimiento, de sinodalidad, para poder ir a un aerópago que a lo mejor es poco conocido para algunos, creo que para todos, porque tal vez los muchachos más jóvenes son los que ya están inmersos en este mundo, pero a todos nos cuesta estar metidos en este mundo de la tecnología y sobre todo ahora con esta diversidad de medios digitales que tenemos. Se los escucho. Ustedes son gente muy religiosa, es lo que tenemos nosotros en las parroquias, muy religiosa. Pero
no están compenetradas con Dios, están muy alejadas. Creo que esto debe como de orientarnos en la iglesia parroquial a la verdad. Muy bien, gracias, Padre. Gracias, Padre. Unos 2 o 3, sí, a continuar. Humberto Señor. Muy bien, Padre Humberto. Esa frase que dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Siento que toda nuestra feligresía y sin duda nosotros la tenemos muy presente. Sin embargo, vemos que el hombre de hoy, quien menos tiene cerca es a Dios. Esto ha ido sufriéndolo enormemente y no hay de verdad una búsqueda de profundización como ser. Entonces, siento que esta realidad y necesidad de la iglesia a través de este curso, que siento que va a ser muy favorable, sin duda nos debe ayudar a que nosotros como entes pastorales podamos ayudar a nuestra gente a que conozcan a Dios para que en ellos también vivan y sobre todo existan. Muy bien, gracias, Padre Humberto. Hay una palabra clave ahí que dice: lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciar. Es un proceso siempre de modernidad, de actualidad. Tanto la palabra como la vida también nos sale de la palabra de Dios. A través de los medios pues se puede también comunicar lo que no se conoce. Muy bien, padres. Ciertamente el texto nos ilumina, primero porque a lo mejor somos un pueblo religioso, ¿verdad? Pero tal vez con poco conocimiento. En las plataformas digitales puede ser un instrumento, un aerópago, donde a lo mejor la gente busca a Dios de otra manera y nosotros podemos clarificar cómo buscarlo, ¿no? Tal vez ese altar desconocido sea este, ¿no? Y a través de estas plataformas poder integrar a tanta gente que tenemos lejos, para hablar un poco de los migrantes, hablar un poco de lo que significa la población juvenil, todo lo que de una u otra manera pues tenemos como destinatarios, que no podemos abarcar a todos, pero que a través de estos medios es una ayuda. Ahora, un poco el curso va a ir como ayudando a discernir hasta dónde tal vez tenemos los límites, ¿no? Eso es lo que hay que un poco clarificar, ¿no? No lo puedo decir ahora porque si no, pues ya adelanto todo el curso, ¿no? Pero sí es ir descubriendo cómo a través del discernimiento y de los trabajos que vamos a ir desarrollando, pues ir reflexionando. Bueno, voy a ir leyendo un poco lo que les he preparado, ¿no? Empezamos con la primera conferencia que se llama La parroquia en tensión. El paso de lo físico a lo digital sin perder la fe. La parroquia en el cruce de caminos. Estimados hermanos, en el sacerdocio nos reunimos bajo la mirada de Nuestra Señora de la Paz en un momento donde las coordenadas de nuestra misión han cambiado. Trujillo no es solo geografía, es un estado que aunque camina por las calles de Boconó, Valera o Carache, habita también en una nube de información y afectos. Nos encontramos en un momento histórico donde la fidelidad al Evangelio nos exige un discernimiento profundo sobre nuestras estructuras como iglesia. Como bien señala uno de los principios diocesanos que ustedes han asumido para el plan pastoral, cuando lo pedí, han tomado Evangelii Gaudium, ¿no? La realidad es más importante que la idea. Son estos 4 principios que Francisco nos presenta en el capítulo 6 de Evangelii Gaudium, específicamente del numeral 231 al 233. Repito, la realidad es más importante que la idea. Y la realidad actual nos indica que la parroquia ya no es solo un código postal, es una red de vínculos que trasciende lo geográfico. El objetivo de este curso de actualización no es sustituir el templo por la pantalla, sino comprender que para salvar la unidad y unir esfuerzos debemos superar la fragmentación entre lo que ocurre dentro de nuestras paredes en los templos y lo que vive nuestra gente afuera en el mundo digital. Santo Tomás de Aquino nos enseñó que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Hoy la naturaleza de nuestro pueblo es híbrida.
Si nuestra pastoral se queda anclada exclusivamente en un límite geográfico, en un muro parroquial, pues estamos condenándonos a una iglesia con insuficiencia respiratoria. Nuestras parroquias no van a tener ahí respiración si nos quedamos solamente en el templo parroquial. Un poco porque tenemos que responder a una población que tenemos que también dar respuesta. En este sentido, deseo referir lo que el sínodo de la sinodalidad nos dice al respecto. La cultura digital representa un cambio fundamental en el modo con que concibimos la realidad y nos relacionamos con nosotros mismos, entre nosotros y con el ambiente que nos rodea, incluso con Dios. La cultura digital, por tanto, no es tanto un área distinta de la misión, cuanto una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea. Entonces ya el sínodo viene reflexionando. Nosotros, el sínodo de la sinodalidad, esta cultura que tenemos es una cultura que nos está ayudando, ¿no? Nos está ayudando a tener mejores relaciones. Bien, ahora lo que tenemos es discernir cómo esas relaciones tenemos que orientarlas a la evangelización. Esta primera conferencia tendrá 5 momentos para luego llegar a un trabajo comunitario que nos ayude a realizar un diagnóstico pastoral. Entonces, con esta introducción vamos al primer momento. El riesgo de quedarse en la parroquia territorial. Número 1 de este primer momento. Consecuencias de la inercia, ir más allá de los bancos vacíos. El territorio, ese concepto que heredamos del Concilio de Trento, buscaba que nadie quedara fuera del cuidado del párroco. Pero hoy el territorio ha sido perforado por el mundo digital. Quedarse solo en lo físico no es fidelidad a la tradición, es una inercia. La inercia es estado de reposo, quedarnos allí tranquilos, ¿no? Como si nada estuviese pasando. La inercia pastoral es la tendencia a seguir haciendo lo que Papa Francisco decía, ¿no? Hacer siempre lo mismo, en el mismo lugar. Y esperando también, a lo mejor, haciendo lo mismo, pero esperando resultados distintos. Si nos limitamos al territorio físico, estamos ignorando una herida abierta en nuestra iglesia, que es una crisis de presencia o de ausencia, ¿no? En muchas parroquias, en muchas diócesis, en muchas aldeas, vemos que ha disminuido el número de personas que se acercan a vivir la fe. La pérdida de la asamblea invisible. Trujillo es hoy una tierra de despedidas. Si nos quedamos solo en el territorio, perdemos a esa inmensa porción de esta diócesis que hoy está en la diáspora. Imagino que todos ustedes, al igual que yo, tenemos personas, familiares, amigos que ya no están con nosotros acá en nuestro territorio. ¿Cuántas familias trujillanas están hoy fracturadas por la migración? Miles, ¿verdad? Esos hijos de Trujillo que están en Santiago de Chile, en Madrid o en Lima, siguen sintiendo que su casa es su parroquia de origen, se la hacemos cercana a ellos. Esta asamblea invisible, que es la que está en la diáspora, guarda una vinculación afectiva profunda con sus raíces. Si la iglesia no habita lo virtual, rompe el vínculo con los hijos de esta tierra que buscan consuelo y fe aún desde la distancia. Las nuevas generaciones debemos ser honestos, el joven de hoy habita primariamente en lo digital. Si la parroquia se percibe como una estructura ajena a su lenguaje, a su ecosistema digital, estamos abdicando de nuestra responsabilidad como evangelizarlos. La parroquia digital permite que el migrante escuche la voz de un pastor, la voz del obispo, rezando también a lo mejor ante el santo patrono en la fiesta de la Virgen de la Paz, uniéndose a la peregrinación, a las procesiones, y sintiéndose parte del cuerpo místico. Y eso hace que rompa con la soledad de un exilio. El joven trujillano no va ya a Internet. El joven trujillano vive en Internet. Para ellos, lo que no tiene presencia digital sencillamente no existe. Es una reliquia del pasado. Si nuestra única oferta es el aviso en la puerta del templo, estamos abdicando de nuestra responsabilidad con las nuevas generaciones. Ojo, no se trata aquí de juvenilizar la liturgia, ¿no? No es que vamos a crear una liturgia solamente juvenil, ¿no? Para poder responder, no.
porque a veces eso se puede quedar en mucha superficialidad, sino es habitar en espacios con la profundidad del Evangelio, en sus espacios, en los espacios de los jóvenes. San Juan Pablo II hablaba del nuevo areópago, un poco citando a San Pablo. Hoy el nuevo areópago se llama scroll. ¿Saben qué es el scroll? Scroll es este efecto que uno hace en el celular. ¿Sí? Deslizar la pantalla, se llama scroll. ¿Bien? Scroll. Acción de deslizar la pantalla. Ir el reel, ¿sí? Y el reel que es un video corto. Es un video corto que no puede durar más de 1 minuto y medio, ¿verdad? Para consumir rápido y tener más alcance. Este, más sencillo sea el reel, más alcance tiene, ¿no? Un poco con mi obispo, como tiene que grabar las comunicaciones, me pasa, ¿no? Cuando vamos a grabar, le digo, pues, si no tiene que grabar en 1 minuto y medio, ¿no? Y entonces vamos haciendo ese ejercicio allí, porque a veces no es fácil decir todo lo que uno tiene que decir en 1 minuto, es muy difícil, ¿no? Y ahí vamos un poco aprendiendo, pero hemos notado cómo el alcance, ¿no?, de las grabaciones va aumentando. El documento final del sínodo de la sinodalidad desarrolló esta idea que le estoy hablando. Dice, la difusión de la cultura digital, especialmente evidente entre los jóvenes, también está cambiando profundamente la percepción del Estado y del tiempo, influyendo en las actividades cotidianas, en las comunicaciones, en las relaciones interpersonales, incluida la fe, ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades, pero también posibles riesgos. Es decir, nuestros jóvenes viven en Internet, por lo tanto, si nosotros no habitamos esos espacios, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues que menos crean, que menos tengan tal vez esa conexión con un pastor, con una parroquia, con la doctrina, con el Evangelio, con la liturgia. Bien, entonces allí, digamos, algunos destinatarios pues son los muchachos, sobre todo porque tenemos que preparar la iglesia dentro de 20 años. ¿No? Si no trabajamos por los jóvenes ahora, dentro de 20 años, ¿no? Porque las personas que ya están dentro de la iglesia después de los 40, que normalmente después que uno le da la carne al mundo, le entrega los huesos a Dios, ¿no? Entonces, a veces ya cuando uno pasa de los 40, 50 años, pues uno ya vuelve y la gente se incorpora a la parroquia, ¿no? Después que ya, pero digamos, la gente joven necesita un acompañamiento en este ambiente en el cual está. El sínodo exhorta también a lo siguiente, a dedicar recursos para que el ambiente digital sea un lugar profético para la misión y el anuncio. Impulsa a las iglesias locales a alentar a acompañar a quienes se dedican a la misión en el ambiente digital. Además, invitan a las comunidades y los grupos digitales de inspiración cristiana, especialmente de jóvenes, a reflexionar sobre el modo cómo crear vínculos de pertenencia, promover el encuentro, el diálogo, a ofrecer formación entre iguales y a desarrollar una iglesia sinodal. Aquí es importante esto. Si algo hay que invertir económicamente en una diócesis, es en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo soy vicario de comunicación hace 6 meses, estaba en otro ámbito y me llaman a este ámbito, pues me tocó también, ¿no?, encarrilarme. Y ciertamente no era fácil con todo lo que a veces esto implica, pero esto necesita mucha inversión. Y ciertamente hablando con el obispo pues vio la necesidad y ha apoyado muchísimo esto y hemos ido pues adquiriendo equipos, personal, porque aunque yo sea el vicario, yo no manejo todo. ¿Bien? Necesitamos periodistas, necesitamos personas que, por ejemplo, ahorita la página web para arreglarla, un poco acondicionarla, una empresa que se dedique, porque, bien, entonces claro, esto con el aporte de todos, hizo una campaña, todos los sacerdotes colaboraron y bueno, es importante también porque el obispo no le puede quedar todo el peso, sino todos los sacerdotes tenemos que acompañar y apoyar, porque a la final la página web va a alimentar todas las parroquias y va a ayudar a una mejor comunicación. Entonces es un proceso también de atención y de inversión. De hecho, el mundo digital ofrece una vía para vivir mejor la dimensión sinodal, que tanto se habló hoy en la iglesia. La participación en la cultura digital actual concierne a toda la iglesia y requiere un compromiso de todo el cuerpo. Por eso, lo digital no puede reducirse solamente al sexto centro. Por ejemplo, el sexto centro del plan pastoral en esta diócesis es el que se dedica a la cultura, a la educación y a la comunicación.
pero no podemos dejarle todo al sexto centro, sino que es un trabajo como cuerpo, ¿bien? Donde se van a ir formando, porque la gente que está en evangelización, en el primer centro, ¿no? En Biblia, el que está en el centro de catequesis, pues necesita recursos, porque a través unido con o el de liturgia, unido con el de comunicación, pueden crear contenidos que ayudan a producir, ¿no? Un contenido que se produzca digamos, en el área del primer nivel de catequesis, no sé cómo está organizado acá, puede ayudar a que todas las parroquias lo tengan y es un beneficio. Lo trabajan 3 centros, pero aprovecha a las, no sé, 80 parroquias que hay, que sí puede existir en esta iglesia local. Bien, entonces, este primer punto, bien, llamado las consecuencias de la inercia, es que si nos quedamos en reposo, los bancos se nos van a quedar vacíos. Bien, voy con el segundo punto, el debilitamiento del vínculo social. Trujillo, como toda Venezuela, padece herida de polarización y de la penuria económica. Tenemos un aislamiento físico, falta de gasolina, transporte deficiente. Esto va generando desesperanza en nuestra gente y en nosotros mismos. Vivimos una sociedad marcada por mucha polarización y sobre todo el problema económico es grave. La iglesia siempre ha sido un referente de esperanza. También existe un vacío digital. Cuando la iglesia calla en las redes, el vacío es llenado por el ruido de la ideología. Repito, cuando nosotros callamos en las redes, cuando nuestra voz no se siente en las redes, ese vacío va a ser llenado por ideología. Es decir, desinformación, falsas noticias, mensajes de odio, polarización. El vacío que otros llenan, si la iglesia no ocupa un espacio digital, nosotros tenemos que estar allí para contagiar esperanza y sobre todo para a nivel social también tener aquí, hablo del quinto centro, que es dentro de los centros que el vicario pastoral acaba de explicar, ¿sí? Tenemos el centro de caridad, de Cáritas, ¿no? y el desarrollo humano. ¿Cuánta presencia social tiene la iglesia? Seguramente nosotros hemos estado allí, pero que a través de las redes, de la comunicación, también se sienta que esa presencia está, es importante porque esto anima de una u otra manera a que la persona que está sin esperanza pueda recibir a través de un pequeño video a lo mejor un operativo o una asistencia que se ha tenido. Esto no es mostrar, sino es un poco es comunicar, ¿no? Porque hay que diferenciar a veces por miedo a que no seamos criticados. Es que si yo monto esto, a lo mejor van a pensar que yo estoy aquí, ¿no? Echando humo aquí para que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo esto. En eso creo que el Papa León XIV en Convivium, que fue este encuentro con los curas de Madrid, a mí me llamó la atención una frase que él dijo, ¿no? Él dijo, los curas no deben ni exponerse solamente, ni retraerse, esconderse. Deben estar con valentía, con claridad de su papel. Porque hay un temor, podemos irnos a los dos extremos. No voy a aparecer para que no digan nada de mí. No, a veces tengo que aparecer porque nosotros somos figuras públicas, somos líderes y nos necesitan al frente. Ahora, la cuestión es cuidar que no sea yo el que me presente, sino yo presento a la iglesia. Ahí está la clave, ¿sí? Yo represento una institución, ¿no? El negro significa eso, muero a mi yo para representar a la iglesia. Entonces, es tener claro, yo estoy aquí, yo le decía a Monseñor Lisandro cuando me vine, voy en nombre de la diócesis, ¿no? Aquí no está Johnny, aquí está alguien que representa una diócesis que viene a compartir con una diócesis hermana. Cuando uno va teniendo claridad en eso, uno no tiene que tener el temor de aparecer en cualquier lugar haciendo un trabajo. Y esta frase del Papa León me llamó la atención, ¿no? No debe ni replegarse, ni esconderse, ni tampoco tener miedo de exponerse. Tiene que estar presente, pero en equilibrio, ¿no? Y el equilibrio para mí está en esto, en ser un instrumento, saber que representa a una institución que es la iglesia. Bien. La iglesia Faro, nuestra presencia digital debe ser un contrapunto de caridad. Si el fiel no puede llegar al templo por falta de combustible, ¿bien? La iglesia debe llegar a su pantalla para recordarle su dignidad.
y ofrecerle apoyo social a través de la red de Cáritas. A lo mejor alguien no puede llegar a nuestra parroquia, vive en una aldea, pero a través de la pantalla puede llegar a lo mejor un mensaje o un medio de cómo ayudarle en alguna vulnerabilidad. El todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. Quedarse encerrados en la parcela territorial nos impide ver el todo. Cuando uno se queda encerrado en la parcela, no ve el todo. Y no vamos a ver nunca el todo de la diócesis. La misión digital nos permite unir saberes y experiencias. Si todos aportamos, las diócesis son muy ricas, porque por eso está la diversidad en cuanto a los dones y carismas. Cuando esto se va manifestando, los saberes y las experiencias, que es un poco lo que es la dinámica que he querido un poco que trabajemos luego, cuando les toque reunirse para trabajar esto, cada uno va a aportar el saber y la experiencia que tiene y que puede aportar al otro. Esto nos va a ayudar a ir creciendo e ir rompiendo paradigmas. Por remota que sea físicamente, una zona de Trujillo se puede sentir excluida de la atención pastoral. Entonces, este segundo punto del primer momento, si no estamos en las redes o no estamos en plataformas digitales, hay un debilitamiento del vínculo social. No tenemos oportunidad de llegar a tantos para aumentar este vínculo social. Lo podemos tener, pero hay un debilitamiento, ¿bien? Aquí hay una debilidad que no hay wifi. No hay wifi. Muy bien. Vamos con el segundo momento. Iniciar procesos más que poseer espacios. Es una frase del plan pastoral de ustedes, ¿no? La he tomado así textualmente, ¿no? Iniciar procesos más que poseer espacios. Y aquí voy a hacer una reflexión sinodal. Nuestra meta no es poseer una red social para tener muchos seguidores. ¿Bien? No. Sino iniciar un proceso de encuentro con los que están más lejos de nuestra parroquia y en las redes. Es distinto. ¿Bien? Vamos a iniciar un proceso para acercar, no para tener seguidores. Este segundo momento tiene dos apartados. El primero es del espacio al encuentro. La parroquia territorial es un espacio que poseemos, eso lo tenemos nosotros, ¿no? La parroquia digital es un proceso de acompañamiento. Esa es la diferencia. La territorial usted ya la posee, usted está allí, mientras que en la digital usted tiene que crear un acompañamiento. La unidad prevalece sobre el conflicto. Aquí aparece en este apartado otro principio del plan pastoral de ustedes. La unidad prevalece sobre el conflicto. El paso a lo digital suele generar tensión o miedo a perder lo sagrado. O sea, hay un temor, ciertamente, de meterse en este mundo digital. ¿Por qué? Porque podemos pensar que vamos a quitarle valor a lo sagrado, vamos a perder espacio en lo sagrado, o se va a debilitar, o se va a profanar. Bien, iremos descubriendo que tal vez no es tan así. Pero esto crea tensión o miedo. Sin embargo, la unidad de nuestra misión debe prevalecer sobre ese conflicto en el método. Si yo estoy claro que lo que nos une es que tenemos que comunicar un evangelio y hacer que estas personas tengan un contacto más cercano con la iglesia, pues esto nos va a ayudar. Aquí lo digital debe ser el brazo extendido de lo físico. Lo digital es el brazo extendido de lo físico, no su enemigo. Es el brazo extendido. No podemos verlo como un enemigo ni podemos satanizar lo digital. Bien, es un brazo extendido que nos ayuda. Vamos ahora con el tercer momento. El porqué de la parroquia digital. Esta reflexión sinodal nos lleva a que tenemos que crear encuentro y lo tenemos que hacer precisamente, el segundo punto del segundo momento. Me salté. Dice, el llamado del primer centro. El primer centro que maneja, repito, aquí los tengo. Ok. El primer centro es precisamente donde está está el obispo diocesano, el vicario general, el vicario de pastoral, la animación bíblica de pastoral y la animación misionera. Bien. Este primer centro va a este punto dedicado. Dice, como nos indica el primer centro, que es la animación para la conversión y la pastoral misionera,
La conversión pastoral y misionera de la diócesis de Trujillo exige rutas de acción claras. El paso a lo digital es una de estas rutas, hay que asumirlo. Bien. No se trata de perder la fe en lo presencial, sino de tener fe en que el Espíritu Santo también habita y actúa en los cables y en las ondas, buscando a la oveja perdida donde quiera que se encuentre en esos tal vez corrales digitales. Vamos entonces con el tercer momento. El tercer momento es el porqué de la parroquia digital. Aquí vamos a un imperativo de fidelidad. El evangelio en la red implica fidelidad al mandato en el nuevo areópago. El paso hacia lo digital no es por moda o un negocio. Para nosotros ahorita ir a la parroquia digital o al ámbito digital es un mandato misionero, una fidelidad. Vayan, ¿no?, a todo el mundo y se le llama el continente digital. O sea, tenemos que estar metidos en este, aunque uno no quiera, por fuerza tiene que estar metido, por eso es un imperativo de fidelidad al mandato misionero. El primer punto, les quiero hablar sobre la misión hacia la nueva plaza pública. Recordemos que las plazas públicas son lugares de encuentro y de diálogo, ¿no? Hoy ya no hay casi niños jugando en nuestras plazas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las plazas públicas a las que tenemos que ir? Desde sus orígenes, la Iglesia ha buscado los centros de reunión humana para sembrar la palabra. Bien. San Pablo no se quedó en la sinagoga. Él salió al encuentro de los gentiles en el areópago de Atenas. El areópago digital, la plaza pública donde hoy se intercambian ideas, se expresan dolores y se busca el sentido de la vida en el entorno digital. Allí es donde están las almas. El porqué de nuestra presencia allí es muy simple y contundente. Es el lugar donde habitan las almas de Cristo que Él nos manda a buscar. Como señala el sexto centro, debemos diligenciar la formación de estas tecnologías para que la comunicación sea realmente para la comunión. Aquí hay un desafío también para el sexto centro, que es el de comunicación. Cómo crear canales para la formación. Aquí hago un paréntesis, un poco hablo de la experiencia que me ha tocado vivir. Cuando me reuní con los agentes comunicacionales de la diócesis, lo primero que me pidieron fue formación. Hoy en día tenemos, y esto me ayuda a mí muchísimo, tenemos 80 agentes comunicacionales en las parroquias y tenemos una vez al mes formación con ellos. Ayer, el sábado tuve la formación con ellos y hice un enlace con el CNP de la diócesis, del Táchira, y esto ha hecho que periodistas me ayuden en la formación de ellos y ellos desde las parroquias, aunque no son periodistas, nos ayudan a cubrir y a tener información. No tengo que trasladarme al lugar, sino que y es una gran red que se ha ido creando. Esto nos ayuda a nivel comunicacional hay que invertir dinero y formación. Vamos con el segundo punto de este momento, de este tercer momento, proximidad y kairos. La gracia en el tiempo oportuno. En la teología bíblica, el kairos es el tiempo de la oportunidad de Dios, el momento en que la gracia irrumpe en la historia humana. Ese es el kairos, una oportunidad donde Dios hace que la gracia irrumpa en la vida de la persona. El encuentro oportuno. Lo digital se convierte en un instrumento de proximidad que permite el encuentro en un momento justo, rompiendo barreras que hoy parecen a lo mejor no superables en los territorios. Cuando a través de una red yo puedo, ¿no?, encontrarme a través de un contenido que ofrezco, allí también la gracia actúa. Y eso tengo un testimonio cortico. Hace una semana, una persona, iba a celebrar la misa y llegó una persona un poco así desesperada. Me dice: padre, necesito un favor suyo. ¿Será que usted puede, a través de este WhatsApp, tengo a mi hermano que está muriendo en Chile? Necesito que usted, por favor, está con una sobrina, necesito que usted le dé una palabra de ánimo para que tenga el bien morir. Yo sé que usted no le puede dar la solución, pero ayúdelo a morir, ¿no? Hice una oración, le dije que se arrepintiese de sus pecados, que el Señor estaba con él. Un WhatsApp, un audio de unos 2 minutos y medio, lo envié. Cuando terminé la misa me dice la señora: muchas gracias, padre, acabo de morir, y su oración a lo mejor le ayudó a... No. Entonces, Gloria, ella estaba agonizando, lo que quería era... Entonces, uno dice cómo
A mí por ejemplo, este testimonio me marcó, ¿no? Claro, tal vez ustedes lo pueden tomar como juego, ¿no? Pero a mí realmente me marcó porque yo dije cómo a través de un mensaje de texto ayudar a alguien a morir, ¿no? Es también, o sea, es romper las barreras de todo esto que tenemos. Muy bien, continúo. Superando el aislamiento de Trujillo ante las realidades que padece el Estado, la carestía de la gasolina, las grandes distancias geográficas y la falta de transporte, lo digital aparece como un canal de salvación. Porque a veces muchas personas a lo mejor no pueden llegar a nuestras parroquias, sobre todo los que viven en zonas foráneas donde eh, el TikTok sí llega, ¿no? A lo mejor el último concierto de un artista llega, pero no llega a nuestro evangelio, ¿no? Como para cuestionarnos. Es un puente también en la imposibilidad. Cuando el encuentro físico es imposible por las limitaciones logísticas o económicas de nuestra región, aquí la pastoral digital permite que el encuentro virtual mantenga viva la llama de la esperanza y sobre todo de la fe en esas personas. Entonces hay proximidad y kairos. Cuando, cuando yo utilizo el medio, ¿no? Las plataformas, hay una persona puede tener un kairos y la gracia puede transmitirse a través de un encuentro virtual. Bien, no hablo de la gracia sacramental, pero sí la gracia, porque como la definí al inicio, ¿no? Es una oportunidad de Dios donde la gracia irrumpe la existencia de una persona que está sufriendo, una persona que está, ¿no? Pensemos en algún familiar, alguna mamá, un papá que nos ha llamado en algún momento con alguna dificultad, ¿no? Y nosotros le hemos dado una palabra de esperanza o de ánimo por una llamada. Es eso, ¿no? Hay un kairos. Vamos al cuarto momento y ya nos vamos llegando casi al final para ir a trabajar. Muy bien. Tejiendo la red entre el templo y el continente digital. Para finalizar esta primera conferencia de la jornada de actualización, debemos aterrizar los principios teológicos en una ruta operativa clara. La clave para la diócesis de Trujillo radica en no ver lo digital y lo territorial como dos compartimientos separados. Eso es lo primero que les quiero pedir, un poco para poder aprovechar este curso. No lo podemos ver como dos compartimentos que están cerrados o divididos, separados. Es una unidad misional que se retroalimenta constantemente. Bien. El primer punto es la estrategia del doble encuentro. Bien. Esta estrategia propone dos movimientos complementarios que permiten a la parroquia habitar ambos mundos sin perder su esencia. El primero es el vínculo vertical entre la pantalla, perdón, el vínculo vertical de la pantalla al encuentro. Bien, es el primer vínculo. De lo digital a lo territorial, podríamos decir. La tecnología debe ser ante todo una herramienta de convocatoria. Por ahí está la clave. Una herramienta de convocatoria. El error de muchas parroquias virtuales es que se vuelven un fin en sí mismas. Repito, el error de una parroquia digital es que se vuelve un fin en sí misma. Nuestra estrategia debe ser la inquietud misionera. El contenido que producimos no debe ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar a las personas que a lo mejor con lo que ya le enviamos es suficiente. No, debemos dejar en nuestros fieles inquietudes, que haya más sed de recibir. El mensaje digital moviliza, eso lo tenemos claro. Todo lo que trabajemos en el mundo digital va a movilizar. Cada video, cada post, cada transmisión debe ser un atrio que invite a entrar al santuario. Cada medio, cada formato, cada contenido que nosotros produzcamos para o nuestros jóvenes o en nuestras parroquias, quienes trabajen con las redes o las plataformas digitales, tenemos que ver que es un atrio, esa plaza pública, donde fue Pablo a evangelizar. Y allí es el medio, es la herramienta para que luego entren en el santuario. Bien, por eso en el templo de Jerusalén estaba el atrio de los gentiles y luego el Santo Santoro. Si el fiel se siente saciado, solo con ver la pantalla hemos fallado. El mensaje digital no tiene como fin contentar al fiel en la pantalla. ¿Bien?
No es solamente contentar a la persona que nos ve a través de la pantalla o ve nuestra parroquia. La idea es inquietarlo y motivarlo a una participación física en comunidad. Ese es el objetivo de este primer vínculo. Un ejemplo práctico. Al finalizar la transmisión de una misa en vivo para los enfermos o los que están en la diáspora, se puede realizar una invitación explícita. Esta comunión espiritual hoy te sostiene, pero Cristo te espera en el altar de tu parroquia para entregarse plenamente. Ven a casa y confiésate. Bien. El Kairos en la red. Usar lo digital para anunciar los horarios de la Eucaristía, por ejemplo. ¿Sí? En la red podemos tener tal vez información o de confesiones o las jornadas de Cáritas o la catequesis, facilitando que el fiel rompa la barrera de acercarse y a lo mejor hacer una pregunta. Si en nuestras plataformas digitales tenemos este carácter informativo, podemos, una persona que vea una información, acercarse a la parroquia. ¿Cómo romper el comodismo digital? Como pastores en Trujillo, debemos combatir la tentación del fiel de sustituir el esfuerzo de la asamblea por la comodidad del sofá. La parroquia digital debe recordar constantemente que la fe es un encuentro de cuerpos y almas, no solo de mentes conectadas. Entonces aquí es algo clave, ¿no? Es la presencia física importante, pero que tiene un inicio en lo digital. Ese es el primer vínculo. Ahora le explico el segundo vínculo. El vínculo horizontal del templo a la red. Aquí es a la inversa, de lo territorial a lo digital. Documentar la belleza de la fe, la vida de la comunidad, lo que sucede en nuestras parroquias territoriales es hermoso. A ver, la piedad popular en Boconó o Trujillo con sus procesiones, la caridad silenciosa en las montañas a través de los encuentros de ustedes como párroco con las personas, la alegría de los niños en la catequesis, los testimonios de vida espiritual y eclesial de tantas personas. La riqueza de la experiencia física de la parroquia debe transformarse en un contenido digital para ser compartido, ciertamente con respeto, con ética y con el permiso ciertamente de las personas. Uno no puede publicar sin el permiso de esa persona, ¿no? Eso lo avala un poco la ley del periodismo. Atrayendo de manera efectiva a la asamblea invisible. Es decir, lo que existe en mi parroquia, en la catequesis, en una hora santa, X, el que está en la diáspora o el que está tal vez enfermo puede acercarse a nuestra parroquia en este momento. Esto les va a ayudar a respirar el aire de su tierra y sentirse también parte del lugar de donde viven. Y aquí vamos a vivir otro principio del plan pastoral. La realidad es más importante que la idea. Como último punto, vamos a tener una reflexión sinodal ahora, unir esfuerzos para no fragmentar. La tensión que sentimos no es falta de fe, creo que es un miedo a lo desconocido. Creo que lo que más nos puede producir a nosotros es falta de fe, no, porque sabemos que nosotros somos hombres de fe y que lo que hagamos va a tener un efecto en la gente. Creo que a veces lo que tenemos es miedo a lo desconocido, porque es que meterse en este mundo no es fácil, te lo digo yo. Cuando a mí me llamaron para trabajar en todo esto, a aprender tantas cosas que me tocó aprender y aprender, ¿no? Para poder dar respuesta, porque la petición era diaria, haz esto, haz aquello, y meterse uno ahí en ese continente digital que no es nada fácil. Pero cuando uno rompe el miedo, yo creo que la gracia nos acompaña, y ahí también hay kairos, cuando Dios nos acompaña con su gracia y nos ayuda a desarrollar nuestras condiciones humanas frágiles, a veces uno puede pensar que hasta limitadas, pero que Dios las utiliza como medio. La tensión que sentimos no es falta de miedo, no es falta de fe, sino es miedo a lo desconocido. Pero recordemos, la encarnación es el evento de comunicación más grande de la historia. Por eso encarnarse en una realidad, en este caso la digital, y meterse, no tengan miedo, hermanos. Así como Dios no tuvo, la segunda persona de la Trinidad no tuvo miedo de meterse en la historia, encarnarse y asumir una realidad desconocida también, creo que allí tenemos el principio teológico para asumir este riesgo. Dios se hizo carne para comunicarse con nosotros. Si nos negamos a lo digital por miedo a perder lo sagrado, que es lo otro, ¿no? Un poco me hablaban allá a lo mejor de la liturgia, ¿no?
Porque también hay como un temor, ¿no? Nos negamos a lo digital porque vamos a perder lo sagrado. Estamos olvidando que lo sagrado es para el hombre y no el hombre para lo sagrado. La parroquia territorial debe ser la fuente de lo sagrado. ¿Bien? Pero la parroquia digital es el cauce que lleva el agua a unas tierras secas, a lo mejor donde el párroco no puede llegar. Es ese cauce por el cual nosotros podemos llegar y ciertamente bajo el principio pastoral de una justificación teológica del plan que ustedes están trabajando. El todo es superior a la parte. No se trata de que cada secretario tenga su propia parcela. Aquí cada secretariado, cada grupo, cada parroquia, que es un poco la tensión que tenemos todos en la iglesia, ¿no? Tener parcelas. Sino de compartir y unir esfuerzos, experiencias y saberes. Como indica el primer centro, debemos establecer rutas de acción para una conversión misionera. La parroquia digital es la herramienta para que la animación bíblica y misionera del primer centro llegue a cada rincón de Trujillo. Bien, convirtiendo el clic en un paso hacia Cristo. Por último, vienen los 6 centros. Bien, y voy a explicar un poco el trabajo que vamos a tener ahorita. Esta síntesis es el punto donde convergen los esfuerzos de los 6 centros diocesanos para dar paso de lo físico a lo digital desde la fe. Primer centro, animación para la conversión pastoral y misionera. Es liderar la ruta misionera del encuentro. ¿Cómo lo van a pensar? Ya vamos a ver cómo la creatividad allí se va a manifestar, ¿no? Segundo centro, la iniciación y celebración a la vida cristiana de la fe. Este centro va a asegurar la majestad del rito físico comunicado digitalmente. Tercer centro, ministros ordenados y vida consagrada. Son los rostros humanos que habitan en la red. Cuarto, laicos, familia y juventud. Son los principales protagonistas del entorno digital. Son los destinatarios. Y también son los protagonistas. Quinto centro, caridad y desarrollo humano integral. Visibiliza el amor de la iglesia que traspasa las pantallas en la caridad. Y sexto, cultura, educación y comunicación, gestiona los itinerarios formativos y las nuevas tecnologías. Van a tener que aplicar este doble encuentro, el que acabé de explicar, ¿se acuerdan? Las dos últimas vertientes. Ya señalado en este punto, la diócesis de Trujillo deja de ser una suma de parroquias aisladas para convertirse en un organismo vivo que en espíritu sinodal comparte y une esfuerzos para que la gracia de Dios llegue a cada rincón de la geografía de nuestra red. Yo les quiero ofrecer aquí una figura que para ustedes es importante, para toda Venezuela. Es San José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un modelo de científico y de santo que supo usar los medios de su tiempo, es decir, la medicina moderna y los viajes para la gloria de Dios. Diríamos que él en su tiempo fue un misionero digital. Bien, no se quedó aquí en Ignotú, salió, ¿no? Proyectó no solamente a nivel de Caracas, a nivel de Europa, regresó, se hace movimiento que un poco, no sé si le puedes dar atrás, Pedro. ¿Dónde están las dos? No, adelante. Correcto, esto. Ahí están los dos. El vínculo vertical y el vínculo horizontal. Creo que José Gregorio hizo este trabajo, ¿no? Y para ustedes debe ser una referencia. Ciertamente es el misionero digital de su tiempo que refleja la esperanza de Trujillo. Para finalizar, quisiera que compartiéramos algunos testimonios locales. Por ejemplo, sacerdotes de Trujillo que durante la pandemia, aquí quiero escucharlos, algunos de ustedes, también a mí me nutre. Yo he aprendido que hacer conocimiento o escribir, a mí me gusta escribir, uno no escribe solamente de lo que uno lee, sino de lo que uno escucha.